¿Qué sucede cuando el amor se transforma en obsesión? Cuando la confianza se convierte en traición y los celos desembocan en asesinato. Este caso no trata de un extraño, sino de una esposa, un romance secreto y un bebé inocente que pagó el precio más alto. En 1993, un triángulo amoroso en California culminó en uno de los crímenes más perturbadores de la década. Esta es la historia de Lisa Peng, Jennifer G. y el crimen que conmocionó a Estados Unidos. Esta es una historia de crimen irreal. La mañana del 18 de agosto de 1993, la vida parecía transcurrir con normalidad en un complejo de apartamentos en Mission Viejo, California. Sin embargo, tras una puerta en particular, algo inimaginable había ocurrido. Jim Peng, un próspero hombre de negocios, acababa de regresar de un viaje de trabajo y decidió visitar a su amante, Ranji, junto con su hijo pequeño, Kevin. Al no obtener respuesta al tocar la puerta, inicialmente no le dio mayor importancia, pero al entrar, lo que encontró alteró el curso de su vida para siempre. La escena que se presentaba ante él no solo era impactante, sino desgarradora. Sería el detonante de una serie de eventos que revelarían verdades ocultas, engaños y una tragedia más allá de cualquier expectativa. ¿Qué ocurrió realmente dentro de ese apartamento? ¿Quién podría ser capaz de cometer algo tan atroz? A medida que avanzaba la investigación, se hizo evidente que la realidad era mucho más compleja de lo que cualquiera había anticipado. Li Chun, o Lisa Peng, nació en Taiwán a principios de los años 50. Se la describía como una mujer ambiciosa y trabajadora, y su vida cambió significativamente en 1972 cuando conoció a Jim Peng. Jim, nacido en Taiwán en 1945, era su supervisor en una empresa financiera taiwanesa. La pareja desarrolló rápidamente un vínculo y tras casi un año de relación se casaron. Alrededor de 1973, dieron la bienvenida a su primera hija y 4 años después a un hijo. Aunque los detalles sobre la carrera de Lisa antes del matrimonio son inciertos, algunos relatos indican que dejó de lado sus ambiciones profesionales para centrarse en criar a sus hijos y gestionar el hogar. Lisa también apoyó a Jim mientras él construía su negocio, que comenzó como una pequeña operación y eventualmente se expandió hasta convertirse en una empresa internacional, la nacional multimillonaria de electrónica. La firma de Jim, Ranger Communications, vendía sistemas de radio a agencias policiales por toda Asia y otras regiones, acumulando una considerable riqueza tanto en China continental como en Taiwán. Para los años 80 y 90, su patrimonio neto se estimaba en $100 millones, una cantidad que hoy equivaldría a casi 250 millones. La familia Peng disfrutaba de un estilo de vida lujoso, beneficiándose de su éxito financiero. Para expandir sus intereses comerciales, Jim trasladó a la familia al condado de Orange, California, donde se establecieron en una elegante residencia en Rancho Santa Margarita. En este escenario de opulencia y éxito, las sombras del engaño y la tragedia se ciernen, recordándonos que en el corazón humano residen tanto la capacidad de amar como la de destruir. En el delicado equilibrio entre la pasión y la razón se encuentra la esencia de nuestra humanidad. A pesar de la reubicación, las operaciones principales de la compañía continuaron en Asia, y Jim viajaba con frecuencia a Taiwán y China por motivos de trabajo. Para 1992, después de más de 20 años de matrimonio, Lisa y Jim eran considerados una pareja altamente exitosa. Sus hijos adolescentes asistían a escuelas privadas y la familia parecía haber alcanzado la cúspide de la prosperidad. Sin embargo, durante uno de los numerosos viajes de negocios de Jim a Asia, su vida tomó un giro inesperado. Mientras se hospedaba en un hotel de lujo donde habitualmente organizaba reuniones y participaba en eventos de inversión, conoció a una joven excepcionalmente atractiva llamada Ran Ji. Nacida en 1968 en una zona costera de China, Ran era una mujer elegante, alta y bien educada, empleada en relaciones públicas del hotel.
Los detalles sobre la familia de Ran permanecen en gran medida privados, con solo los nombres de su padre, Ji Shou-Huang, y una hermana, Ran Ji-Chi, siendo conocidos. Durante un evento en el hotel, Ran accidentalmente obstruyó la vista de Jim. Cuando él le pidió educadamente que se moviera, la breve interacción llevó a una presentación formal. Reconociendo al prominente hombre de negocios, Ran ofreció su asistencia. Este pequeño intercambio fascinó a Jim, quien tenía 49 años en ese momento, y pronto se enamoró de la joven Ran de 24 años. A pesar de la considerable diferencia de edad, Jim y Ran comenzaron una relación romántica. Tras regresar a California con su esposa e hijos, Jim continuó viendo a Ran durante sus viajes a Asia. Aproximadamente un año después de su primer encuentro, arregló que Ran se trasladara a California y la ubicó en un apartamento en Mission Viejo, convenientemente cercano a la casa de su familia. Su relación se desarrolló en un arreglo más estable y continuo, con Jim viviendo una doble vida y dividiendo su tiempo entre su familia y Ran. La obsesión de Jim por Ran se intensificó rápidamente, alterando el frágil equilibrio de su existencia dual. Profundamente enamorado de ella, buscaba cualquier oportunidad para permanecer cerca. Para lograrlo, la empleó como asistente personal o miembro del personal dentro de su empresa, asegurándose de que siempre estuviera cerca. Su dedicación se extendía más allá de proporcionarle alojamiento y cubrir todos sus gastos. Incluso le otorgó acciones en una de sus empresas subsidiarias. A pesar de estos gestos, Rand se volvió infeliz con su papel como la otra mujer y comenzó a presionar a Jim para que se divorciara de Lisa y formalizara su relación. Esto marcó el inicio de un grave conflicto. Jim, un hombre tradicional, consideraba el divorcio un tabú cultural que chocaba con sus profundos valores chinos. Además de la tradición, las consecuencias financieras eran significativas. Un divorcio podría dejar a Lisa con la mitad de su fortuna o más, junto con una considerable pensión alimenticia para sus hijos. En este complejo entramado de emociones y obligaciones, se revela la fragilidad de las relaciones humanas, donde el amor y el deber se entrelazan en un delicado equilibrio. La historia de Jim y Ran es un reflejo de los conflictos internos que surgen cuando los deseos personales chocan con las estructuras sociales y culturales, dejando a la humanidad en una búsqueda perpetua de equilibrio entre el corazón y la razón. En el corazón de una tranquila comunidad suburbana, la vida de Lisa cambió de manera irrevocable con el sutil cambio de comportamiento de su esposo, Jim. En un principio, las alteraciones en su conducta fueron casi imperceptibles, pero con el tiempo, las señales se volvieron imposibles de ignorar. Jim, un hombre de negocios con frecuentes viajes de trabajo, regresaba a casa con prendas de mujer entre sus pertenencias. A veces aparecían en su maleta, otras en su bolsa de gimnasio, cada vez dejando a Lisa más inquieta. Al enfrentar a Jim sobre estos hallazgos, él se apresuraba a desestimar sus preocupaciones, afirmando que las prendas pertenecían a un amigo que las había colocado allí por error. Sin embargo, Lisa no pudo sacudir la sensación de duda que se anidaba en su pecho. Con cada viaje, la colección de evidencia crecía, y junto a ella, la certeza de que Jim estaba involucrado con alguien más, probablemente alguien de su oficina. Movida por la necesidad de confirmar sus sospechas, Lisa comenzó a investigar discretamente entre los empleados de la compañía de Jim. Sus indagaciones finalmente la llevaron a la verdad. Un día, decidida a enfrentar la realidad, se dirigió al lugar de trabajo de Jim y se encontró cara a cara con Ran, la mujer con quien Jim compartía una relación clandestina. El encuentro dejó a Lisa devastada. Ran era una mujer de extraordinaria belleza y considerablemente más joven. A pesar del impacto emocional, Lisa intentó razonar con ella, rogándole que terminara la relación. Pero Ran se negó, afirmando que amaba a Jim y que no tenía intención de dejarlo. Con el corazón destrozado y sintiéndose impotente, Lisa fue testigo de cómo la situación se deterioraba. Según los informes, después de su confrontación, Ran comenzó a dejar deliberadamente su ropa en la casa de la familia Pang,
un acto que enfureció a Lisa. En un arrebato de desesperación, Lisa tomó unas tijeras y cortó las prendas de Ran en pedazos, enfrentándose a Jim y exigiendo el fin de la relación. Incluso llegó a amenazar con hacerle daño a Ran si la aventura continuaba. Jim, sin embargo, permaneció impasible ante su ira, negándose a ceder. Otro momento crítico ocurrió cuando Lisa ideó un plan para atraparlos juntos. Durante una visita a su familia en Taiwán, regresó a casa antes de lo previsto, sin avisar a Jim. Al llegar, encontró lencería femenina sobre su propia cama. Poco después, Jim y Ran entraron juntos, cómodos y preparados para quedarse. Cuando Lisa los confrontó, Ran respondió fríamente que, hasta donde ella entendía, la casa pronto dejaría de pertenecerle a Lisa. Lisa esperaba ver algún rastro de culpa o vergüenza en Ran, pero no encontró ninguno. En cambio, la confrontación se intensificó en una pelea física entre las dos mujeres, mientras Jim permanecía pasivo, negándose a intervenir. Cuando Lisa exigió que terminara la aventura y despidiera a Ran de la empresa, él nuevamente se negó. A pesar del caos, Jim rechazó la idea del divorcio o de mudarse, dejando a Lisa atrapada en una situación cada vez más insoportable. La situación alcanzó su punto de ruptura en marzo de 1993, cuando Ran dio a luz a un hijo, Kevin Pang. La noticia del niño representó un devastador punto de inflexión para Lisa, simbolizando la traición definitiva. Así, la vida de Lisa se convirtió en un reflejo de las complejidades del amor, la traición y la resiliencia humana. La historia de una mujer enfrentada a las sombras de la infidelidad en busca de su propio camino hacia la verdad y la paz interior. La incertidumbre reina sobre cómo y cuándo Lisa descubrió la existencia del bebé. Sin embargo, el nacimiento de Kevin alteró irrevocablemente el tejido de sus relaciones, afianzando el lugar de Ran en la vida de Jim y dejando a Lisa lidiando con un abrumador sentimiento de traición. Jim ya había demostrado que Ran no era simplemente un romance pasajero, lo que hirió profundamente a Lisa. Nunca imaginó que él llegaría al extremo de tener un hijo con otra mujer. Esta revelación fue más de lo que Lisa podía soportar, y decidió que confrontar la situación ya no era suficiente. Se sintió impulsada a tomar medidas decisivas para poner fin a esta tormentosa situación. El 18 de agosto de 1993, Jim, recién llegado de un viaje de negocios, decidió visitar a Ran y a su hijo de 5 meses, Kevin. Al llegar al apartamento y tocar el timbre, no obtuvo respuesta. Creyendo que podrían haberse ausentado para dar un paseo, esperó durante varias horas en la oficina del administrador del edificio antes de intentarlo de nuevo. Al no recibir respuesta nuevamente, un impulso lo llevó a girar el pomo de la puerta, sorprendiéndose al encontrarla sin seguro. Algo insólito, ya que Ran siempre se aseguraba de cerrar con llave. Al entrar en el apartamento, Jim se encontró con una escena aterradora. El cuerpo sin vida de Ran yacía boca abajo en el sofá, cubierto de sangre. Aterrorizado, llamó inmediatamente a la policía. Al llegar los oficiales, Jim relató que no se atrevió a avanzar más allá de la sala de estar, ya que el silencio en el apartamento lo hizo temer lo peor para su hijo. Los agentes registraron el lugar y, trágicamente, descubrieron el cuerpo sin vida de Kevin en uno de los dormitorios. Una manta cubría su rostro, llevando a los investigadores a creer que había sido asfixiado. A pesar de su devastación, Jim colaboró plenamente con la policía, explicando que Ran era su amante y que Kevin era su hijo. También declaró que había ido directamente al apartamento tras llegar de Taiwán. Mientras los investigadores procesaban la escena, los cuerpos de Ran y Kevin fueron trasladados a la oficina del forense del condado de Orange para realizar autopsias. Los especialistas forenses no encontraron señales de entrada forzada, lo que sugería que Ran había abierto la puerta voluntariamente a su atacante. Poco después, los detectives descubrieron la doble vida de Jim, un esposo devoto durante más de 20 años, con 2 hijos adolescentes, que también era el padre del bebé de Ran.
La estrecha conexión de Jim con las víctimas, combinada con el hecho de que él había descubierto los cuerpos, lo convirtió en el principal sospechoso. Sin embargo, Jim pasó una prueba de polígrafo y proporcionó pruebas que respaldaban su coartada. Había estado viajando hasta el día en que encontró los cuerpos, lo que lo exoneró como sospechoso. Los resultados de las autopsias revelaron que Ran había sufrido 18 heridas de arma blanca, mientras que Kevin había sido asfixiado con una manta. En este trágico mosaico de secretos y traiciones se tejieron los hilos del destino, recordándonos la fragilidad de la confianza y la complejidad del amor humano, donde cada elección deja una huella imborrable en la vida de quienes la rodean. En el transcurso de la investigación, las autoridades descubrieron una marca de mordida en el brazo de Ran. La saliva recogida de esta marca fue enviada para realizar pruebas de ADN. Dada la naturaleza violenta del crimen, los investigadores sospecharon que se trataba de un crimen pasional y centraron su atención en Lisa, la tercera persona en el triángulo amoroso. En aquel entonces, Lisa se encontraba en Taiwán. Sin embargo, gracias a la colaboración de Jim, lograron persuadirla para que regresara a Estados Unidos y diera su declaración. En enero de 1994, Lisa llegó a la oficina del sheriff del condado de Orange, donde fue interrogada durante casi 9 horas. A pesar de negar cualquier participación en los asesinatos, se le solicitó una muestra de ADN. Cuando los resultados llegaron, revelaron una coincidencia perfecta con la saliva encontrada en la marca de mordida en el brazo de Ran. Pese a esta evidencia contundente, Lisa continuó negando su responsabilidad. En un giro inesperado, Jim expresó remordimiento por la situación y se mantuvo al lado de Lisa, ofreciéndole su apoyo. Cuando la policía le pidió que hablara con ella en privado, él accedió. La pareja conversó en una de las salas de interrogatorio sin saber que su conversación estaba siendo grabada. Hablando en mandarín, Lisa supuestamente le dijo a Jim que lo ocurrido era consecuencia de su infidelidad. Cuando Jim le preguntó directamente por qué había matado a Ran, Lisa admitió que fue al apartamento para confrontarla, lo que luego escaló en una discusión intensa. Afirmó que durante la pelea, Ran cayó sobre un objeto afilado e insistió en que el asesinato fue un acto de defensa propia. En cuanto a Kevin, se cree que Lisa no pudo soportar la idea de que el niño fuera un recordatorio constante de la traición de Jim. Las fuerzas del orden interpretaron las declaraciones de Lisa durante la conversación grabada como una confesión y la arrestaron por el doble asesinato. Dentro de la comunidad asiática en el condado de Orange, así como entre aquellos familiarizados con la escandalosa relación, las reacciones fueron profundamente divididas. Algunos expresaron simpatía por Lisa, creyendo que la traición y la humillación la habían llevado a un punto de quiebre. Otros la consideraron la autora de un crimen impensable, dejando a la comunidad conmocionada por la trágica conclusión de un triángulo amoroso que se había descontrolado. Algunas mujeres taiwanesas demostraron su apoyo a Lisa asistiendo a su primera comparecencia en el tribunal, portando flores amarillas y carteles expresando solidaridad. Mientras que el caso recibió atención mediática rutinaria en Estados Unidos, dominó los titulares de primera plana en toda Asia, particularmente en Taiwán y China. Los periodistas de esas regiones a menudo retratan a Lisa como una esposa traicionada y abandonada, mientras que Ran fue frecuentemente caracterizada como una buscadora de oro, decidida a avanzar en su relación con un amante adinerado para disfrutar de una vida lujosa en los Estados Unidos. La historia, con todos sus matices de amor, traición y tragedia, se convirtió en un espejo de las complejidades humanas, reflejando cómo la pasión y el dolor pueden entrelazarse en un desenlace tan devastador. En un mundo donde las emociones humanas son tan vastas como el océano, este caso nos recuerda la fragilidad de las relaciones y la delgada línea que separa el amor del odio. La conmoción mediática que se desató a lo largo de Asia fue de tal magnitud que el caso fue comparado con el juicio de O.J. Simpson, debido a su combinación de celos, violencia, dos víctimas
y una considerable cantidad de pruebas de ADN. Jim, tras emitir su declaración inicial, regresó a Taiwán y decidió permanecer allí durante todo el juicio, rehusándose a testificar en contra de su esposa. Surgieron especulaciones de que un sentimiento de culpa por haber contribuido indirectamente a la tragedia influyó en su decisión. El equipo defensor de Lisa intentó desviar la culpa hacia Jim, sugiriendo que él podría haber atacado a Ran y a Kevin tras regresar de su viaje. Sin embargo, los investigadores lo descartaron de manera concluyente. En 1995, 2 años después de los asesinatos, comenzó el primer juicio de Lisa. El jurado no logró alcanzar un veredicto unánime, lo que resultó en un juicio nulo. Para cuando inició su segundo juicio en 1996, el caso había captado aún más la atención del público. El juez que presidía el caso recibió, según informes, más de 400 cartas, muchas de ellas pidiendo clemencia. Entre estas se encontraban cartas de Jim y de la propia Lisa, en las que se describía como una mujer pobre y desafortunada, abandonada por Dios. Finalmente, el jurado declaró a Lisa Pang, de 46 años, culpable de homicidio en primer grado por las muertes de Ran y su hijo de 5 meses, Kevin Pang. Durante la fase de sentencia, los familiares de las víctimas ofrecieron declaraciones emocionales a través de un intérprete. El padre de Ran describió el crimen como atroz e imperdonable, lamentando que Lisa no hubiera mostrado compasión, ni siquiera hacia un bebé inocente. La hermana de Ran, quien viajó desde China, también habló entre lágrimas sobre el profundo dolor que su familia había sufrido. Expresó sentir alivio al saber que Lisa pasaría el resto de su vida en prisión, considerándolo el único castigo adecuado para un crimen de tal magnitud. Lisa fue sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Sus abogados defensores anunciaron de inmediato su intención de apelar la condena. 3 años después, el caso dio un giro dramático. El 30 de septiembre de 1999, un tribunal de apelaciones anuló la condena de 1996, citando violaciones a sus derechos constitucionales. El tribunal determinó que a Lisa no se le había informado de sus derechos. Miranda, al momento de su arresto, había sido engañada para hablar con su esposo durante lo que creía era una conversación privada que fue grabada en secreto, y se le había negado acceso a asistencia legal durante su interrogatorio. En enero del año 2000, la Corte Suprema de California ratificó la decisión del Tribunal de Apelaciones, otorgando a Lisa un nuevo juicio. El anuncio de un nuevo juicio reavivó el debate público. Las organizaciones mediáticas y los partidarios de Lisa continuaron abogando por una sentencia más leve, manteniendo que la infidelidad de Jim la había llevado a un punto de quiebre. La historia de Lisa Pang no solo es un testimonio del complejo entramado de emociones humanas y las profundas cicatrices que pueden dejar los actos de violencia, sino también un recordatorio de la importancia de los derechos y garantías legales en el camino hacia la justicia. En última instancia, refleja cómo la búsqueda de verdad y justicia puede convertirse en un reflejo de las luchas internas que habitan en cada uno de nosotros. El 18 de agosto de 1993, el dolor desgarrador causado por la traición de su esposo impulsó a Lisa a confrontar a Ran, desencadenando una discusión que pronto se desbordó fuera de control. En medio de crecientes preocupaciones de que otro jurado más podría no llegar a un veredicto unánime, los fiscales optaron por una estrategia diferente, ofreciendo a Lisa un acuerdo de culpabilidad. Esta decisión reflejaba el temor de que los juicios continuos pudieran prolongar el caso indefinidamente, agotando los recursos públicos y reabriendo heridas dolorosas para todos los involucrados. Según los términos de este acuerdo, Lisa se declararía culpable de 2 cargos menores, reduciendo significativamente su exposición legal a cambio de aceptar la responsabilidad. El acuerdo estipulaba una sentencia de 11 años de prisión, tras la cual sería deportada a Taiwán, con una prohibición permanente de regresar a los Estados Unidos.
El 29 de junio de 1991, Lisa, de entonces 51 años, aceptó formalmente el acuerdo y se declaró culpable de 2 cargos de homicidio voluntario. El juez impuso 2 sentencias concurrentes de 11 años y le concedió crédito por el tiempo que ya había pasado en custodia desde su arresto. Como resultado, Lisa solo cumplió un breve periodo adicional tras las rejas y 6 meses después se le otorgó la libertad condicional. Inmediatamente tras su liberación de la prisión, fue trasladada directamente a la custodia de las autoridades de inmigración de los Estados Unidos para iniciar los procedimientos de deportación. El 1 de julio de 2001, Lisa llegó al aeropuerto de Taipei, en Taiwán, donde fue recibida por agentes de la Oficina de Investigación Criminal que habían sido alertados de su regreso. Fue detenida durante varias horas y sometida a extensos interrogatorios sobre los asesinatos y su tiempo en los Estados Unidos, reflejando preocupaciones persistentes sobre una posible acción legal bajo la ley taiwanesa. A pesar de haber sido juzgada 3 veces y condenada en los Estados Unidos por los asesinatos de Ran y su hijo pequeño, Kevin Payne, Lisa aún enfrentaba la posibilidad de ser procesada en Taiwán. Según los estatutos legales taiwaneses, los ciudadanos condenados por delitos graves en el extranjero pueden ser juzgados nuevamente al regresar a su tierra natal. Sin embargo, a pesar de esta opción legal, no parece haberse tomado ninguna acción adicional. Hasta noviembre de 2024, no existen registros que indiquen que Lisa haya sido procesada por las autoridades taiwanesas. Tras su liberación del interrogatorio, Lisa desapareció completamente de la vista pública, retirándose a la oscuridad y dejando su capítulo final envuelto en silencio. Su paradero actual sigue siendo desconocido y no han surgido detalles sobre sus hijos. Para noviembre de 2024, se cree que si aún estuviera viva, Lisa tendría aproximadamente 74 años y probablemente viviría una existencia tranquila y anónima en Taiwán. En este enigma se entrelazan las complejidades de la justicia, la memoria y el olvido, revelando la fragilidad de las vidas humanas atrapadas en el torbellino de las decisiones irrevocables. Para Jim, la tragedia marcó el inicio de una caída abrupta, tanto personal como profesional. Reconoció públicamente que los eventos le habían arrebatado todo. El escándalo que acaparó titulares durante años en Estados Unidos, Taiwán y China volvió a la comunidad asiática en su contra, con muchos culpándolo de las circunstancias que llevaron a las muertes de Ran y Kevin Payne. Aunque nunca fue directamente implicado en el crimen, el papel que desempeñó en los eventos que lo precedieron dejó una marca indeleble en su reputación. En 1997, Jim enfrentó más dificultades legales cuando su empresa fue demandada en Estados Unidos por presuntamente importar equipos de radio ilegalmente. Bajo la presión del caso, se alcanzó un acuerdo de culpabilidad. Aunque los cargos personales contra Jim fueron desestimados, su corporación con sede en Estados Unidos se declaró culpable. La división de Shanghai de la empresa fue condenada a pagar $990,000 en multas. Jim también fue demandado por los padres de Ran, quienes buscaban $2 millones en daños. Alegaban que Jim era consciente del conflicto creciente entre las dos mujeres y tenía la responsabilidad de proteger a Ran y a Kevin. El resultado final de esta demanda permanece desconocido. El caso de Lisa Payne poseía todos los elementos de un oscuro drama real: infidelidad, traición, riqueza, codicia, celos y venganza. Casi 2 décadas después, continúa encendiendo debates sobre justicia, moralidad y los límites de la emoción humana. Mientras muchos condenaron a Lisa por sus acciones imperdonables, otros sintieron simpatía por ella, creyendo que fue llevada al borde por el desamor y la humillación que sufrió. Su historia perdura como un recordatorio inquietante de las devastadoras consecuencias de la traición y la pasión desmedida. 2 vidas se perdieron. Una familia fue destruida y nada volvió a ser igual. Este caso nos recuerda que la ira, los celos y la traición pueden llevar a las personas a lo impensable. Por dolorosa que sea la situación, la violencia nunca es la respuesta.
Detrás de cada historia de crimen verdadero hay víctimas reales, familias reales y un dolor real que resuena en el tiempo.